Pakistán, un país de extremos, misterios y belleza incomparable. En el mundo existen numerosos lugares con una conexión única con la naturaleza, pero pocos países pueden presumir de la diversidad y el carácter extremo de Pakistán. Este territorio alberga algunas de las montañas más peligrosas del planeta, un desierto prohibido que representa un verdadero desafío para la supervivencia y una tendencia peculiar en cuanto a mascotas, la convivencia con leones salvajes como si fueran gatos domésticos. En este video, te llevaremos a un recorrido por Pakistán, la tierra de las montañas gigantes, un destino fascinante y enigmático, pero a la vez desconocido para muchos. Descubriremos a una de las tribus más ocultas del mundo, los Kalash, una etnia que sigue preservando sus antiguas tradiciones y donde las mujeres tienen la posibilidad de tener varios esposos. Sin embargo, su cultura y su estilo de vida están en peligro de desaparecer. Pakistán también es un país lleno de curiosidades sorprendentes, desde la costumbre de tener leones como mascotas, la realización de campeonatos de tortazos, hasta la existencia de la autopista más alta del mundo. Sin olvidar el desierto de Thar, un lugar tan inhóspito como prohibido. A pesar de su historia milenaria, Pakistán es uno de los países más jóvenes del mundo, surgido tras la partición del subcontinente indio. Este proceso provocó la mayor migración masiva de la historia, con más de 15 millones de personas cruzando nuevas fronteras en cuestión de días. Hasta hace poco, el país incluía el territorio de la actual Bangladesh, que se independizó tras una de las mayores catástrofes naturales de la historia. Prepárate para un viaje por uno de los lugares más enigmáticos e inexplorados del planeta. Comenzamos. Pakistán. Ubicación y geografía. Pakistán, oficialmente conocido como la República Islámica de Pakistán, se encuentra en Asia del Sur, limitando con Afganistán al noroeste, India al este, Irán al oeste y el Mar Arábigo al sur. Con una superficie de 882.000 kilómetros cuadrados, es el quinto país más poblado del mundo, con más de 240 millones de habitantes. Este país posee una geografía única, con paisajes que van desde las fértiles llanuras del Punjab, hasta los áridos desiertos de Thar y las imponentes montañas del Himalaya, Karakorum e Hindú Kush. Pakistán es, sin duda, un lugar de extremos naturales, donde muchas comunidades han permanecido aisladas del mundo moderno, preservando sus costumbres intactas. K2. La montaña más peligrosa del mundo. Pakistán es hogar de algunas de las montañas más impresionantes del planeta, incluyendo la segunda montaña más alta del mundo, el K2. Con una altitud de 8.611 metros sobre el nivel del mar, se encuentra solo por debajo del Everest, pero es conocida como la montaña más peligrosa del mundo. Su peligrosidad se debe a rutas de ascenso extremadamente técnicas, un clima impredecible y una alta frecuencia de avalanchas. Según las estadísticas, la tasa de mortalidad de los escaladores en el K2 llega hasta el 30% en los años más críticos, lo que significa que de cada 4 personas que intentan escalarlo, una no regresa con vida. Uno de los tramos más temidos es el bottleneck cuello de botella, un paso estrecho donde los alpinistas quedan expuestos a constantes caídas de hielo y avalanchas. Además, las temperaturas pueden descender a -40°C, convirtiendo la escalada en una experiencia extremadamente peligrosa. A pesar de ser la segunda montaña más alta del mundo, el K2 ha cobrado la vida de muchos más escaladores en comparación con el Everest, consolidando su reputación como la cumbre más letal del planeta. Sin embargo, hay otra montaña en Pakistán que es igual de temida por los alpinistas, el Nanga Parbat, también conocido como la montaña asesina, que conoceremos más adelante. La carretera más alta del mundo, Karakoram Highway. Otra maravilla de Pakistán es la Karakoram Highway, la carretera internacional más alta del mundo, que conecta Pakistán con China. Su punto más alto se encuentra en el paso de Khunjerab, a 4.693 metros sobre el nivel del mar. Su construcción comenzó en 1959, en un esfuerzo conjunto entre Pakistán y China, y se llevó a cabo en condiciones extremadamente desafiantes. Se estima que miles de trabajadores perdieron la vida debido a las duras condiciones climáticas y los frecuentes deslizamientos de tierra. Hoy en día, esta carretera facilita el comercio y el turismo, permitiendo el acceso a comunidades aisladas, como la del pueblo Kalash, una de las culturas más fascinantes de Pakistán. Los Kalash. Una tribu ancestral y en peligro. Los Kalash son una comunidad indígena que ha habitado las remotas montañas del noroeste de Pakistán durante siglos. A diferencia del resto del país, de mayoría musulmana, los Kalash practican una religión animista y han mantenido sus tradiciones milenarias casi intactas. Lo más llamativo de esta etnia es que las mujeres Kalash gozan de una libertad inusual en comparación con otras sociedades de la región. Pueden elegir con quién casarse e incluso tener más de un esposo, algo impensable en muchas otras culturas del subcontinente. Sin embargo, esta comunidad enfrenta graves amenazas, como la presión cultural de grupos externos y la migración de los jóvenes a las ciudades. Actualmente, su población se estima en menos de 4.000 personas, lo que pone en riesgo su supervivencia.
Curiosidades extremas de Pakistán. Pakistán es un país lleno de tradiciones y costumbres sorprendentes. Algunas de las más impactantes incluyen campeonatos de tortazos, un evento popular donde los participantes compiten en un duelo de bofetadas hasta que uno de ellos se rinde. El desierto de Thar, uno de los lugares más inhóspitos y restringidos del planeta, donde se requieren permisos especiales para ingresar. Tener leones como mascotas, una tendencia extrema entre los más adinerados de Pakistán, donde los leones son tratados como animales domésticos y mostrados en redes sociales. Decoración de camiones, los transportistas pakistaníes convierten sus camiones en obras de arte rodantes, con diseños coloridos y simbología espiritual. El festival de polo más alto del mundo, en Chitral, a 3.700 metros de altitud, se celebra un torneo de polo único en el mundo. Pakistán, un destino para los amantes de la aventura. Pakistán no solo es un país de extremos geográficos y culturales, sino también un destino ideal para los aventureros. Sus paisajes de montañas, glaciares, desiertos y ríos lo convierten en un paraíso para los exploradores. Si este recorrido te ha parecido interesante, déjanos un comentario y un like. ¿Te atreverías a viajar a Pakistán y explorar sus misterios? Nos encantaría conocer tu opinión. Pakistán, un país de contrastes, desafíos y belleza inigualable. Vivir en Pakistán es una experiencia marcada por contrastes extremos, donde la belleza natural y la riqueza cultural conviven con desafíos económicos, políticos y sociales. Este país, ubicado en el corazón de Asia del Sur, es hogar de algunas de las montañas más altas del mundo, desiertos inexplorados, ciudades vibrantes y tradiciones ancestrales. Sin embargo, también enfrenta problemas como la inestabilidad política, la desigualdad social y la lucha constante por el desarrollo. La vida en Pakistán varía drásticamente dependiendo de la región. En ciudades como Islamabad, Lahore o Karachi, la modernidad se mezcla con la historia. Estas metrópolis cuentan con una infraestructura en crecimiento, universidades de renombre y una vibrante escena cultural. Sin embargo, en muchas zonas rurales, el acceso a educación, salud y empleo sigue siendo limitado, lo que obliga a miles de personas a migrar a los centros urbanos en busca de oportunidades. La economía pakistaní está en constante evolución, impulsada por la agricultura, la industria textil y el comercio internacional. A pesar de ello, el país enfrenta inflación, desempleo y crisis energéticas, lo que afecta la calidad de vida de sus habitantes. La seguridad sigue siendo un desafío en algunas regiones, aunque en los últimos años el turismo ha comenzado a resurgir, mostrando al mundo la hospitalidad y riqueza cultural del pueblo pakistaní. La sociedad pakistaní es profundamente religiosa y tradicional, pero también cuenta con una juventud cada vez más conectada con el mundo digital y en busca de cambios. La educación de las mujeres, los derechos humanos y la modernización siguen siendo temas de debate. Sin embargo, Pakistán es un país donde la familia, la comunidad y la hospitalidad son valores fundamentales. A pesar de los retos, Pakistán sigue siendo un país fascinante, donde lo antiguo y lo moderno coexisten, y donde la determinación de su gente promete un futuro con esperanza y progreso. ¿Sabías que la Amazonía no solo alberga animales y plantas sorprendentes? También es hogar de seres humanos, y no estamos hablando de cualquier persona. En la selva, viven tribus que han estado allí durante siglos. Algunas de estas tribus son conocidas por ser extremadamente peligrosas. En este video te presentamos las 20 tribus amazónicas más aterradoras que, si las encuentras, quizás desees no haber conocido. Aunque nos enfocaremos en las tribus de Sudamérica, que habitan la Amazonía, también exploraremos algunas tribus de otras partes del mundo. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, un lugar lleno de misterio y culturas ancestrales, existen tribus que aún mantienen costumbres que sorprenderían a más de uno. Las tribus de Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea no es solo un destino turístico por sus paisajes impresionantes, sino por la enorme cantidad de tribus que habitan el lugar, más de 600 tribus y 850 idiomas. Si bien algunas tribus como los Kunai y los Huli han sido reconocidas por su participación en festivales como el Sing Sing, donde se reúnen para celebrar, no te dejes engañar. Aunque parecen amigables durante las festividades, si te atreves a invadir su territorio, podrías meterte en grandes problemas. A pesar de que algunos grupos están más conectados con el mundo moderno, muchas tribus siguen siendo increíblemente aisladas y protectoras de su espacio. Si decides viajar allí, no todas las tribus participarán en festivales, y podrías encontrarte con una tribu que no será nada amable. La tribu Mursi de Etiopía. Nos trasladamos ahora a Etiopía, donde encontramos a la tribu Mursi, que habita la región del Valle de Omo. Esta área es conocida por su diversidad cultural, con alrededor de 12 tribus viviendo en la misma zona. Sin embargo, el ambiente es sumamente inhóspito y las costumbres de los Mursi pueden resultar impactantes para los forasteros. Los miembros de esta tribu, cuando desean mostrar su poder, recurren a la escultura corporal mediante escarificación. Esto
una técnica que consiste en marcar la piel con cicatrices. Es un proceso ritual y cultural que para muchos puede parecer brutal, pero para ellos es una forma de expresión y resistencia cultural. Este es solo el comienzo de nuestro viaje para descubrir las tribus más misteriosas y aterradoras que habitan algunos de los rincones más remotos del planeta. ¿Te atreves a conocerlas? ¿Sabías que en algunas tribus el matrimonio no es como lo conocemos? En la tribu Mursi, los hombres tienen el derecho de secuestrar a una mujer para casarse con ella sin que haya ningún tipo de problema. Pero eso no es todo, también practican el matrimonio por herencia, donde una viuda es entregada al hermano o a un miembro cercano de su difunto esposo. Estas costumbres, que para muchos son incomprensibles, forman parte de una tradición que sigue viva a pesar de las críticas externas. La tribu Mursi es famosa por sus decoraciones corporales, como los platos insertados en sus bocas y orejas, una práctica que puede recordarte a personajes de películas como Pantera Negra. Estos estilos, aunque parezcan sorprendentes, son auténticos y se originan en tribus africanas reales. Cada adorno, cada cicatriz, cuenta una historia que ha sido transmitida por generaciones. Y a pesar de las críticas y el rechazo del mundo exterior, los Mursi siguen fieles a sus tradiciones, rechazando la tecnología y la modernidad, excepto por sus AK-47. Los Sentinelisis. Si pensabas que los Mursi eran aislados, espera a conocer a los Sentinelisis. Esta tribu, situada en la isla Sentinel del norte cerca de la India, es la más aislada del mundo. Y no es por casualidad. Por ley, está prohibido acercarse a su isla, lo que hace de esta comunidad un enigma casi impenetrable. ¿Por qué? Porque ellos no quieren saber nada del mundo moderno. El primer contacto registrado con los Sentinelisis fue en 1867, cuando un barco mercante naufragó cerca de la isla. Su tripulación fue rápidamente atacada por la tribu. Luego, durante el control británico de la India, algunos miembros fueron secuestrados y llevados a la India. El resultado fue trágico. Varios murieron debido a enfermedades desconocidas, y los sobrevivientes fueron devueltos a su isla. Desde entonces, cualquier intento de entrar en contacto con los Sentinelisis ha sido fatal. En el año 2006, un convicto escapó hacia la isla solo para ser asesinado por la tribu, y un misionero estadounidense también fue eliminado cuando trató de difundir el evangelio. Hoy en día, la Guardia Costera de la India patrulla una zona de amortiguamiento alrededor de la isla para evitar que los forasteros se acerquen. Aunque nada te impide intentar ir, nada les impide lanzar flechas y defender su territorio con ferocidad. Los caribes. Ahora, volvemos a Sudamérica para hablar de los caribes, una tribu que ha sido conocida bajo muchos nombres a lo largo de la historia. Habitan principalmente en las costas y ríos de Venezuela, Guyana, Surinam, la Guayana Francesa y Brasil. Y sí, son famosos por su violencia. Los caribes fueron conocidos por su ferocidad, no solo en defensa de su territorio, sino también por sus prácticas de canibalismo. A lo largo de los siglos, su nombre ha generado miedo y fascinación. Fueron temidos por los conquistadores europeos, que incluso los describieron como guerreros implacables. ¿Sabías que algunas tribus amazónicas tienen costumbres tan impactantes que desafían todo lo que conocemos sobre el matrimonio? En la tribu Mursi, por ejemplo, los hombres pueden secuestrar a una mujer y casarse con ella sin ningún tipo de problema. Además, practican el matrimonio por herencia, donde una viuda es entregada al hermano o algún familiar cercano de su difunto esposo. Y si pensabas que las decoraciones corporales de las tribus eran sorprendentes, espera a ver lo que hacen los Mursi. Platos enormes insertados en la boca, adornos en las orejas. Todo esto es parte de su legado cultural, que ha sido transmitido por generaciones, y aunque muchos lo ven como algo extraño, ellos continúan con sus tradiciones, incluso en un mundo cada vez más globalizado. Los Sentinelisis. Pero si creías que los Mursi eran aislados, espera a conocer a los Sentinelisis. Esta tribu, que habita en la isla Sentinel del norte cerca de la India, es conocida por ser la más aislada del mundo. De hecho, es ilegal acercarse a su isla, por lo que su contacto con el mundo exterior es casi nulo. En 1867, un barco naufragó cerca de la isla, y los Sentinelisis atacaron rápidamente a la tripulación. Años más tarde, durante el dominio británico de la India, se intentó hacer contacto con ellos, incluso secuestrando a algunos miembros de la tribu, pero la mayoría murió debido a enfermedades desconocidas. Desde entonces, los intentos de acercarse a esta tribu han sido fatales. Hoy en día, la Guardia Costera de la India patrulla la zona, y aunque no te lo impide completamente, acercarte a la isla es arriesgar tu vida. Los caribes. Volviendo a Sudamérica, nos encontramos con los caribes, una tribu temida desde tiempos coloniales. Habitan las costas y ríos de Venezuela, Guyana, Surinam, la Guayana Francesa y Brasil. Aunque se conocen por diferentes nombres, los caribes son famosos por su ferocidad y sus prácticas de canibalismo.
Fueron uno de los pueblos más temidos por los conquistadores europeos, quienes se encontraron con guerreros implacables. Hoy en día, los caribes siguen siendo una tribu que prefiere vivir de manera aislada, manteniendo su identidad y tradiciones intactas. Los aguarunas. A lo largo de los años, la Amazonía ha sido hogar de muchas tribus. Los aguarunas son un claro ejemplo de cómo la colonización ha afectado a las tribus indígenas. A partir de 2023, se estima que solo quedan alrededor de 100 personas en esta tribu. El mayor riesgo para su supervivencia proviene de las actividades comerciales y la deforestación, ya que dependen del ecosistema del Amazonas para subsistir. Para sobrevivir, los aguarunas han tenido que adoptar un estilo de vida nómada, moviéndose constantemente para evitar el avance de la modernidad. Su habilidad para sobrevivir en la jungla es increíble, pero si no se protege su territorio, podríamos estar perdiendo una parte invaluable de nuestro planeta. Los Mashco-Piro. Otro grupo que aún habita la selva amazónica son los Mashco-Piro. Esta tribu, que inicialmente quería mantenerse alejada de la civilización moderna, fue contactada en varias ocasiones por outsiders. Sin embargo, el trato no siempre fue amigable. Los Mashco-Piro han sido conocidos por atacar a aquellos que intentan acercarse sin invitación, especialmente después de que un intermediario fue asesinado por ellos. Aunque algunas veces muestran una actitud más amistosa, otros intentos de contacto han terminado en tragedia. La civilización moderna les ha ofrecido alimentos y herramientas, pero no todos los miembros de la tribu desean esas ayudas. Este conflicto entre el mundo moderno y las tribus amazónicas sigue siendo un tema complicado y, lamentablemente, muchos de estos grupos están al borde de la extinción. Los Palawan. Hacemos una pausa de la Amazonía para viajar a las Islas Palawan en Filipinas, donde viven los Palawan. Esta tribu es conocida por su estilo de vida itinerante. Despejan áreas del bosque para cultivar alimentos, y luego las dejan descansar, permitiendo que la naturaleza se regenere. Su forma de vida sostenible es algo que las sociedades modernas no comprenden completamente. Sin embargo, el impacto de la civilización sobre ellos ha aumentado, sobre todo desde la construcción de una carretera en el año 2000, lo que trajo el turismo masivo a la isla. Ahora, los Palawan son más cautelosos y reservados. El gobierno filipino ha abierto zonas para el desarrollo, pero esto pone en peligro su cultura y su estilo de vida único. ¿Sabías que algunas tribus amazónicas prefieren que el mundo moderno las deje en paz? Algunas incluso tienen costumbres tan impactantes que podrían sorprenderte. Entre ellas, los Karub son una de las tribus más aisladas de la cuenca del Amazonas en Brasil. Muy poco se sabe de ellos, fuera de un informe de 1996, ya que casi todos los intentos de contacto con ellos han terminado en violencia extrema. Son expertos en el uso de dardos envenenados, lo que los convierte en una tribu extremadamente peligrosa para aquellos que intentan invadir su territorio. Afortunadamente, existen grupos que están trabajando para proteger a los Karub de la interferencia externa, pero el futuro de esta tribu sigue siendo incierto. Los Suri. Volvemos a Etiopía para conocer a los Suri, una tribu cuyo nombre en realidad engloba a 3 grupos diferentes. Estos pueblos han tenido que adaptarse a las políticas del gobierno etíope, pero su cultura sigue siendo rica y compleja. Viven en la frontera entre Etiopía y Sudán, donde practican una mezcla de ganadería, agricultura y recolección. A pesar de los esfuerzos por preservar su forma de vida, los Suri se enfrentan a constantes conflictos armados, lo que dificulta su desarrollo y crecimiento. La modernización y la presión de las empresas han puesto en peligro su existencia, y su futuro es cada vez más incierto. Los Yanomami. Ahora volvemos a la selva amazónica para conocer a los Yanomami, una de las tribus más grandes de la región. Viven en la selva tropical de Brasil y Venezuela, y se considera que son la tribu más grande y aislada de América del Sur. Con alrededor de 200 aldeas y una población que oscila entre 35,000 y 45,000 personas, los Yanomami han sido gravemente afectados por la deforestación y los conflictos. La construcción de carreteras en la región ha traído enfermedades que han mermado a su población, y las operaciones ilegales continúan destruyendo sus hogares. ¿Te imaginas cómo sería vivir en un lugar donde tu hogar está constantemente amenazado? Los caribes. Volvemos a Sudamérica para hablar de los caribes, conocidos por su ferocidad y su histórica práctica de canibalismo. Habitan las costas y ríos de Venezuela, Guyana, Surinam, la Guayana Francesa y Brasil, y han sido temidos por muchos debido a su brutalidad. Aunque su nombre ha sido asociado con el miedo desde tiempos coloniales, los caribes siguen viviendo de manera aislada, manteniendo sus tradiciones y su cultura intactas. A pesar de la presión externa, su identidad sigue viva, y siguen siendo una tribu que prefiere vivir alejada del mundo moderno. Los Hafon. En Papúa Nueva Guinea, encontramos a los Hafon, una tribu que se caracteriza por su aislamiento. Viven en la región de East Sepik y prefieren mantenerse lejos del mundo exterior.
Los pocos contactos que han tenido con forasteros han sido a menudo conflictivos. De hecho, uno de los primeros exploradores que se encontró con ellos notó que los Hafon no dudaron en mostrar su fuerza utilizando arcos y flechas. Esta tribu prefiere seguir su propio camino, sin la interferencia de otras culturas. ¿Deberíamos respetar su deseo de vivir en paz o debemos seguir intentando conocerlos? Los Kowai, otra tribu en Papúa Nueva Guinea que desea permanecer aislada, es la tribu Kowai. Fueron tan remotos que el mundo moderno no los descubrió hasta la década de 1970. Los Kowai viven en casas en los árboles construidas a más de 40 metros del suelo, lo que les ayuda a protegerse de aldeas rivales. Sin embargo, hay algo importante que debes saber: practican el canibalismo y también creen en la brujería. Esto hace que sean aún más temidos por aquellos que intentan acercarse sin permiso. Los Sori en Paraguay, los Sori están siendo eliminados lentamente debido a la deforestación masiva. Esta tribu se encuentra en una región donde la tala de árboles es la más alta del mundo, lo que pone en peligro su modo de vida. Los bulldozers y las operaciones ilegales están destruyendo su hogar, y los Sori se ven obligados a huir cada vez que ven a los invasores. ¿Cómo se puede permitir que esto siga ocurriendo? El futuro de esta tribu depende de la protección de sus tierras, pero con la presión económica de los gobiernos y las empresas, el peligro es cada vez mayor. Los Cajiba de vuelta en Brasil, los Cajiba han sido víctimas de genocidios a manos de invasores que quieren apoderarse de sus tierras. Leñadores, mineros y el gobierno brasileño han forzado a los Cajiba a vivir de manera nómada para sobrevivir. Aunque hubo investigaciones sobre los genocidios sufridos por esta tribu, nunca hubo condenas. Los Cajiba siguen luchando por su derecho a existir y mantener sus costumbres, pero las presiones externas amenazan con borrarlos de la historia.